Vamos al despacho de nuestro Top Gun. Vamos a ese Ministerio de Defensa tan invadido por esa estética norteamericana que, sin desvalorizar la historia que nos traes hoy, creo que tiene mucho más de forma que de incidencia. Digo que quizás sea incluso una de las últimas escenas de Petri como ministro de Defensa. Intitulé esta columna Armados pero indefensos, porque bueno, en este contexto de este mundo dominado por las redes y en el cual la presencia de Donald Trump hace de alguna manera las pulsaciones de un imperio que está no derrotado, pero indudablemente acudiendo a sus últimos esfuerzos para sostener un sistema, y cita en el Salón Oval a la mayoría de los referentes europeos, en el medio de una contienda con Rusia, de Europa con Rusia, con la mediación ahí como soldado de Ucrania, y un Estados Unidos que de alguna manera en esta división, que como todos sabemos, nosotros le pertenecemos, según las propias palabras de lo que acostumbra a decir. Y en ese contexto, una Argentina que cada vez más frecuentemente está recibiendo a líderes, entre comillas, o a ejecutores de la política exterior norteamericana. Mañana vamos a tener la presencia de uno de ellos, estamos hablando del titular del Comando Sur de los Estados Unidos, que va a estar dando una conferencia junto al teniente... Ahí lo tenemos. Ahí lo tenés, a Hosley. ¿Cómo se llama? Ahora te digo bien el nombre. Impecable tiene esa cosa. Sí, las fotos que tienen estos tipos siempre, si hay algo que no se puede decir es que no tengan... Estamos hablando de Alvin Halsey, es el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Es el ex Laura Richardson. Es el ex, claro, el Laura Richardson, el continuador de la línea sucesoria. Va a estar junto al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el brigadier Javier Isaac, realizando la conferencia justamente de los Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Van a estar todas juntos allí presentes. Y en este contexto en el cual, como te decía, formamos parte del patio trasero, Estados Unidos tiene bien definida la política que quiere para cada uno de los países. Argentina, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, y al igual que los Estados Unidos, tiene fuertemente separada lo que es la seguridad interior de la seguridad exterior, la defensa del país, que es la función primaria de las Fuerzas Armadas, de lo que significa las fuerzas de seguridad y policiales. Y en este contexto de protección de su patio interior, a los Estados Unidos le importa poco y nada que nuestras Fuerzas Armadas cumplan la tarea que tienen que cumplir, y les quiere asignar, al igual que Javier Milei, sí, te escucho. No, termina. Al igual que Javier Milei, un contralor y sumar a la política de seguridad interna. Esto es directamente retroceder 45 años y llevarlos a formar parte de alguna manera de lo que es este combate contra el narcotráfico, que a nivel latinoamericano es el que intenta imponer Estados Unidos, ahora por ejemplo mandando naves al Golfo allí de Maracaibo, a Venezuela, a recorrer las playas para intervenir en cualquier manera, y con el pedido de captura internacional para Maduro, sí. No, esto que, lo mostrás tan cerrado, me permito problematizarlo y abrirle algunas sendijas. Sí, dale. Que hay una doctrina que Estados Unidos, primero, no puede entenderse como un bloque homogéneo, porque hacia adentro, no es lo mismo el Pentágono, la Casa Blanca, el FBI, el Comando Sur, el gobierno, el Parlamento. De hecho, por ejemplo, el CELS, que es una de las instituciones que se ocupó de que defensa y seguridad estuviesen separadas, está financiada por Estados Unidos. Entonces, por organizaciones, sí. Entonces, déjame terminar la idea. Entonces, para complejizar. Entonces, primero entender que no es Estados Unidos, que hay una doctrina norteamericana
ya a esta altura podemos decir histórica, desde la restitución de las democracias latinoamericanas, que busca sin dudas que se fusionen las estrategias de seguridad interior y defensa de las fronteras. Que hubo avances en ese sentido y el despliegue, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe y la lucha contra el narcotráfico, incluso bajo la figura de terrorista, en leyes que fueron modificadas de acuerdo a pedidos con el GAFI, se borraron ciertas líneas divisorias entre las fuerzas de seguridad que ya generan mucho ruido al respecto, con lo cual, más que una reforma integral, lo que uno puede ver que los avances se dan en términos de, bueno, como de pasos, ¿no? Más que decir, bueno, ahora se fusiona o va a haber un ministerio. No. Pero esto, y esto con el correr de los años, siempre hay una corriente, en este caso muy bien reflejada en el Comando Sur, pero que no necesariamente está respaldada por lo que es la primera línea del gobierno norteamericano, donde veo otra foto. ¿Qué foto veo? Veo que no recibió a Javier Milei en el Salón Oval, que tuvo reuniones con algunos líderes latinoamericanos, básicamente Nayib Bukele, y que quizás sea su preferido, su elegido en la región, y que todas estas visitas, por supuesto, son de plantar bandera, te la vienen a poronguear, pero que en definitiva lo que tiene que garantizar eso, que es la guita, es lo que nunca aparece, y por eso las políticas quedan debilitadas. O sea, la incidencia norteamericana en esto que para vos considera su patio trasero, me permito ponerlo en duda porque yo mi patio trasero invierto, lo mantengo lindo, y esto es lo que hace con muchas economías Estados Unidos, que sí las tiene adentro, completamente adentro, y tiene financiamiento del narcotráfico, lo tiene controlado, todo el mecanismo de disciplinamiento es a través del dinero. Y vuelvo sobre lo que planteaste al principio, de esta debilidad de lo que ahora fue el ordenador o el hegemón del orden mundial, que claramente es cierto y estuvo hackeado por varios frentes, sobre todo en su poderío militar, que quedó muy debilitado el poderío militar de Estados Unidos, lo que tiene que ver todo con logística, y ahí se ve la desesperación por avanzar, y quizás esto sea prioritario en la agenda sobre los canales y marítimos, y esté muy por encima de la política que pueda desplegar en la Argentina como agenda prioritaria que tiene que llevar adelante un gobierno, y la defensa del dólar. Y ahí es donde está agarrado. Entonces, entendiendo que es en la defensa del dólar, su política, básicamente, pero no está pensando en eso, está pensando hacia adentro, en un proteccionismo de su propia economía, con lo cual me permito problematizar esto que parece tan blindado, ¿no? También encontrarle las endijas. No, estoy de acuerdo con vos, ahora te voy a llevar al por qué yo planteaba esto que en definitiva está blindado y desde qué lugar. Porque esto que recién te manifestaba en cuanto a este proceso que se da desde afuera, porque desde adentro de las propias Fuerzas Armadas ponen un grito en el cielo, llevarlo a hacer tareas para las cuales no están preparados, porque esta es la realidad, no están preparados para afrontar situaciones de conflicto interno, están preparados para otro tipo de intervenciones, y esto es una cuestión bastante importante a tener en cuenta. Más allá de esto, yo te hablaba en el título de la columna Indefensos, porque lo que sí ha puesto en valor Estados Unidos es la posibilidad de que Argentina acceda a determinado equipamiento militar. Y ese equipamiento militar condicionado fundamentalmente por aquello que, por ejemplo, el Reino Unido no quiere. Y en ese sentido, o que los Estados Unidos sí, en función de vender chatarra o instrumento que no le sirve a la Argentina. Por un lado, la compra de los F-16, 650 millones de dólares en cada uno de los aviones, que son instrumentos relativamente viejos, tienen 40 años, pero que además nos sirven a la Argentina para enfrentar el conflicto principal que tenemos, que es con las Islas Malvinas. ¿Y por qué? Porque no se pueden cargar y abastecer en el aire. ¿Por qué no pueden hacer el recorrido territorio Islas Malvinas ida y vuelta sin abastecerse? No tenemos la posibilidad de inyectarle combustible y permitir eso. Ahí tenés. Que ese es el F-16 el que está la atrás. Navecita. Exactamente. Dan ganas de volarla igual. Y ahí tenés la propuesta que venía del gobierno de Alberto Fernández. Vamos y hace con rato... eso al Poder Judicial. Ahí se me están juntando los cables, sí, Okay. Y hacemos circuito. Okay. En cambio, la propuesta del gobierno anterior era unos F-17 propuestos por China que costaban la misma cantidad de dinero,
su mantenimiento era por hora vuelo $4.000 contra los 20.000 de los F-16 y además podían abastecerse en vuelo. ¿Por qué no lo compraron los anteriores? Y bueno, justamente porque los Estados Unidos y Gran Bretaña pusieron la cuña y no fueron sobre ello. Y además, Que no solamente hubo esto, políticos de ese gobierno entonces que respondieron a los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, el Reino Unido. no se terminó de concretar la compra. Porque, claro, deben No se haber terminó de alguno, no completar. sé, quizás fue Gustavo Vélez o Santiago Café. No, ya no estaban dentro del gobierno cuando se estaba avanzando en la negociación. Pero lo concreto es que inclusive los aviones, ahí sí te lo ¿No llamó Gustavo Vélez a Tayana? ahí sí te lo problematizo, porque hablando con un académico, Luciano Angelini, que el otro día lo podemos llamar, él me decía que todos estos, y con Francisco Cafiero, ex secretario de Relaciones Internacionales, me planteaban que con qué guita se va a pagar esto, porque esto no tiene ninguna financiación y supuestamente a fin de año hay que comprar 6 aviones. Esos 6 aviones se pagan, el contrato. pero se pagan taca cuando te lo entregan. Sí. Son $650 millones por cada avión, por 6 son casi $4.000 millones. Es impagable. Bueno, a mí yo de lejos te digo, esto es impagable. Bueno, esto por un lado, ¿ok? Son aviones que no tienen financiación, que cuestan muchísimo más el mantenimiento y que además no sirven para el único conflicto en el cual podemos llegar a tener algún tipo de posibilidad, que es en el Atlántico Sur. Y por el otro lado, la compra directa a Estados Unidos de unos vehículos blindados 8x8 a través de un tratado que hizo Petri con su par norteamericano Seget. Ahí está, mirá. Ahí qué lindos está, que son. ese film Eso no me gusta. Me gusta más el... Pasa que la foto está un poquito deformada. Striker F-1128, que es un vehículo que se preparó para la guerra de Irak y Afganistán. Para transitar en el desierto. Efectivamente. Y que no está adaptado y no puede ser anfibio. Claro. Entonces no puede recurrirse a él para utilizar en provincias como Formosa, la Mesopotamia, Chaco, y a duras penas se puede utilizar en el sur y en alguna que otra provincia. O sea, las compras que el gobierno muestra como grandes concesiones y acuerdos con los Estados Unidos son absolutamente ineficientes. Si le sumas además que el gobierno anterior había conseguido la financiación a través de Iveco Italia, ahí te traigo otro amigo, a Ratazzi, Iveco Italia, que le entregó Tata hace 15 días, se la vendieron a Tata, la empresa Tata, la fábrica de Iveco. Teníamos un acuerdo con Brasil para comprar 165 guaraní, 6x6, un blindado anfibio que era pertinente para las necesidades de nuestro país. Entonces, si vos mirás que efectivamente vamos a comprar armamento, que no sabemos si vamos a poder pagar en principio, pero que además deja de lado, por ejemplo, el desarrollo propio en la fábrica de aviones de Córdoba, FADEA, porque el F-17 iba a permitir tener la logística y también el armado, y el guaraní brasilero, que iba a permitir también desarrollar Iveco Córdoba. Entonces, por ese lado yo te decía que efectivamente estaba cerrado lo que Estados Unidos pretendía para la Argentina. Por supuesto que estas diferencias que hay dentro y que vos marcabas bien... Invocarnos la chatarra. Sí, de alguna manera, justamente armas que no sirven para nada. Y en este contexto, un Petri... Es poco, ¿no? Para un imperio, digo que... Bueno, pero lo poco que ve Argentina... Un poquito, digo, de querer todos los recursos naturales, invocarte la chatarra, digo, también, digo... Bueno, está bien. Siempre me poner la cuña, pero lo que quiero marcarte ahí es que está claro que a lo poco que pueda acceder a Argentina con el poco crédito que tiene, me interesa mucho ver cómo se van a pagar los avioncitos. Bueno, y dentro de todo esto... Digo, no te alcanzan todos los activos que tenés en venta de las empresas del Estado, que te juntan 1000 palos verdes. Es irreal, es irrisorio. Digo, bueno. Hay algo que no cierra igual, man. Bueno, no cierra. No cierra. No cierra. 4.000 millones de dólares en 4 avioncitos, no hay chance. Bueno. No tiene dónde. Bueno, y en este esquema en el cual el ministro de Defensa va a pasar que firmó su afiliación a la Libertad Avanza, repongamos eso, que hasta ahora no lo habíamos dicho. Y encabeza lista Mendoza. Y encabeza la lista de diputados. Y va a ser el próximo gobernador de Mendoza, porque la reelección de Cornejo no existe
No existe, no es un existe. solo mandato, con lo cual está suplando. Va a dejar un Ministerio de Defensa con la obra social destruida, el Hospital Naval prácticamente en bancarrota, el colegio que pertenece a las Fuerzas Armadas, que es el Dámaso Centeno, con un desastre presupuestario, ¿sí? Con las Fuerzas Armadas y los salarios más bajos que han tenido durante años. Está claro que el paso de Petri por las Fuerzas Armadas va a quedar como una foto como la que se sacó el otro día, con Milei, con el uniforme militar en la Casa Rosada y festejando el Día de San Martín, el onomástico de San Martín, con el agravante de que el gobierno no mandó al embajador en Francia al festejo. Seguimos sin embajador de Estados Unidos. No vino la MELAS todavía. No llegó la MELAS. No llegó la MELAS. Al embajador en Francia no lo mandó a la conmemoración en Boulogne-sur-Mer del aniversario de la muerte de San Martín. Confianza en tu radio. FM La Patriada en el 102.1.